Buenos días, bienvenidos a la plataforma de aprendizaje en línea del Centro de Autoacceso de Mediateca Inés Morelia. El día de hoy vamos a abordar el tema del discurso reportado o indirecto. Este es el contenido de nuestra presentación, los tipos de frases, porque se van a corresponder con la manera en que vamos a hacer un discurso indirecto, la definición del discurso rapporté y el discurso rapporté en direct o présent y en presente y en pasado. Vamos a recordar los tipos de frases. Esto tú ya lo has venido estudiando desde primero, no será nada difícil para ti. Tenemos frases afirmativas, preguntas cerradas, preguntas abiertas con adjetivos interrogativos, dónde, cómo, cuándo, preguntas también abiertas, pero solamente con las palabras o con los adjetivos interrogativos que, y el imperativo. Tenemos, observa, la semaine dernière, nous étions au parc. Est-ce que vous êtes allé au parc? Oui ou non? Quand tu vas au parc, o qu'est-ce que tu dis ou ramasses tes affaires. Si tienes una duda acerca de este tipo de frases, puedes ir con tu asesor. Vamos a continuar. La definición del discours rapporté es reportar las palabras que una persona ha dicho. Es decir, una persona las dice y tú se las dices a alguien más. Es reportar las palabras que alguien ha dicho. Observa, hay dos tipos de discours rapporté, que es el discurso directo y el discurso indirecto. Si tú observas el discurso directo, tiene una estructura como más constante. Contiene dos puntos, coma y entrecomillado. Observa. La grand-mère a dit aux enfants, deux points, guillemets, entre guillemets, je vous lirai un conte. La abuela dijo a los niños, dos puntos, abro entrecomillado, les leeré un cuento, cierro entrecomillado, lo que dijo la abuela, entre comillas, y tenemos una frase que introduce o que afirma lo que ha dicho el otro. Observa en la siguiente frase. Cela n'a rien changé, constate Thierry. Eso no cambió nada, coma, constata o afirma Thierry. ¿Sí? Por su parte, el discurso indirecto sí tiene un verbo introductor y tiene una estructura a partir del tipo de frase que se va a reportar. Lo vamos a ver enseguida. Vamos a leer primero estas frases. Dice, la grand-mère a dit aux enfants qu'elle leur lirait un conte. La abuela dijo a los niños que les leería un cuento. Thierry a constaté qu'elle n'avait pas changé. Thierry afirmó que no había cambiado nada. Aquí, les repito, tiene que haber una concordancia con los verbos, con el tiempo de los verbos introductores, pero lo vamos a ver enseguida. Vamos a continuar. El discurso directo y los diferentes tipos de frases, realmente aquí no hay mucho cambio. Tenemos en el lado izquierdo una columna con los tipos de frases y tú vas a ver en el lado derecho cómo sigue la misma estructura de la que hablamos hace un momento, una frase introductoria, dos puntos, entrecomillado o coma, etcétera, para establecer qué es la acción que se ha hecho, que generalmente es afirmar, comentar, eh, preguntar, etc. Observe aquí. Le docteur m'a dit, deux points, guillemets, vous avez des problèmes dans la gorge. Point. Tu peux me le prêter, virgule, il m'a demandé, etc. Todo guarda la misma estructura. Sin embargo, cuando el discurso es indirecto, cambia a partir del tipo de frase que estés reportando. Del lado izquierdo tenemos las categorías de frases afirmativas, preguntas cerradas, preguntas abiertas del imperativo. Y aquí en el lado derecho dice cómo es que tienes que construir esta frase a partir de, bueno, los verbos introductores también, pero haciendo corresponder el tipo de frase que está reportando. Observa. Le docteur me dit, du point, vous avez des problèmes dans la gorge. Cuando tenemos una frase afirmativa, tenemos que hacer una frase introductoria y la conjunción que. Le docteur me dit que j'ai des problèmes dans la gorge.
Todas las frases afirmativas y que reportes en discurso indirecto tendrán que llevar que. Observa la siguiente. ¿Es que tu peux me le prêter? Cuando es una pregunta cerrada, tendrás que poner sí. Il me demande si je peux le lui prêter. Cuando tienes preguntas abiertas, ¿quel âge a-t-il? Tienes que poner una frase introductoria más el adjetivo interrogativo y la información. Observa. Il me demande quel âge il a o quel âge a-t-il. ¿Sí? Luego, cuando tienes que o quoi, aquí hay una estructura diferente. Tienes una estructura donde inicia con una frase introductoria, un más, y luego pones ce que quiere decir lo que, ¿te acuerdas? Il me demande qu'est-ce que tu penses de tout ça. Él me pregunta lo que yo pienso de todo eso. Il me demande ce que je pense de tout ça. Esta es la diferencia de los adjetivos interrogativos entre aquellos que no son que y que. Luego tenemos finalmente una frase en imperativo, je lui ai dit vas-y. Entonces tenemos una vez más la frase introductoria y luego la preposición de y luego un infinitivo. Observa, je lui ai dit vas-y. Il me dit d'y aller. O je lui ai dit d'y aller. Tenemos que poner de infinitivo. Bueno, observa aquí toda la primera parte de los verbos introductorios es en presente. Sin embargo, cuando tienes verbos introductorios en otros tiempos, tienes que hacer una correspondencia a la hora de reportar. Observa del lado izquierdo, tienes aquí una frase en presente, una en pasado, una en futuro simple, en parfait y conditionnel présent. Y te dice del lado derecho cómo tendrás que cambiar el discurso reportado. Ojo, la primera parte puede ir en un tiempo pasado que puede ser passé composé imparfait o plus que parfait. Ve, el verbo introductor está en tiempo pasado, cualquiera de estos. Entonces la siguiente parte de la frase es la que se reporta y es la que cambia, la que tiene que cambiar. ¿Cómo cambia? Observa aquí, ils se réunissent chaque mois. Aquí tengo la segunda parte de la frase, ils se réunissent, presente. Tengo una frase introductoria en pasado, ils m'ont dit, me dijeron, conjunción, y entonces la segunda frase que yo reporto tendrá que ir al imparfait. Ils m'ont dit qu'ils se réunissaient chaque mois. Ellos me dijeron que se reunían cada mes. Aquí sí corresponde nuestra gramática en español con aquella en francés, al contrario de otros temas que hemos hablado, que no conviene para nada hacer un contraste entre nuestras gramáticas con temas de memorización, con fines de memorización. A lo mejor con temas analíticos, pues tú lo puedes hacer, pero de memorización yo no lo recomiendo. Aquí podría ser, sí lo recomiendo. Observa. Lo que voy a reportar está en pasado, entonces yo lo paso a plus que parfait. Observa, mi verbo introductorio de la primera parte de la frase está en passé composé imparfait ou plus que parfait. Il a précisé que j'avais ramassé 3 sacs. Entonces, si estaba en passé composé, yo lo hago a plus que parfait. J'ai ramassé, j'avais ramassé. Si lo tengo en futuro, lo paso a condicional. Él irá. Él m'a dit qu'elle irait. ¿De acuerdo? Si tengo un parfait, se queda en imparfait. Il y avait des poubelles. O me demande s'il y avait des poubelles. Cuando es condicional presente, se queda en condicional presente. Este tema se llama la concordance de ton o discours rapporté, si lo quieres buscar y profundizar más. Recuerda que en la plataforma hay muchos ejercicios y si tienes una duda puedes agendar una cita con tu asesor. Un detalle más que tienes que tener en cuenta es que generalmente el discurso, le discours rapporté, bueno, no, espera, aquí hay otros ejemplos, observa. Antoine dit,
La primera parte está en presente y la segunda tiene algunos tiempos de los que hablamos. Y aquí está en pasado y aquí está la concordancia de tiempos. Elle a rencontré, elle avait rencontré, elle vient, elle venait, elle va, elle allait, etcétera, con los tiempos que hemos hablado acá. Por último, bueno, aquí hay algunos verbos introductores como affirmer, ajouter, annoncer, apprendre, assurer, avertir, avouer, certifier, confirmer, constater, crier, etcétera, para hacer la primera parte del discours rapporté. Una cosita más que tienes que tomar en cuenta es que generalmente un discours rapporté, cuando se hace sobre todo en pasado, pues es algo que ya está en el pasado, que ya no está en el presente. Entonces tendrás que hacer para ayudarte, para definir un marcador temporal, tendrás que tomar en cuenta estos cambios. Tú no puedes decir, bueno, si la persona lo dijo hoy, puedes decir aujourd'hui, il m'a dit qu'il allait au cinéma. Pero si esto ya te lo dijo hace unos días del cual estás hablando, aujourd'hui cambia por ce jour-là. Ce matin cambia por ce matin-là, ce soir por ce soir-là, etcétera. Puedes leerlos tranquilamente. Aquí te pongo de dónde los saqué. Igualmente puedes hacer una asesoría en Mediateca y también hay ejercicios en la plataforma. Espero que haya estado claramente explicado este tema. Nos vemos la próxima y cualquier duda, escríbenos.